Bienvenidos. Sobre la mesa tenemos tres hechos aparentemente inconexos: una propuesta de multa de 40 millones de euros, la entrada en juego de una nueva autoridad europea de vigilancia y la fusión de dos bancos digitales. En el análisis que comenzamos hoy, demostraremos que no son hechos aislados, son en realidad las tres piezas que definen un cambio de ciclo en la banca que todo inversor debe comprender. Para entender el nuevo panorama, es necesario resolver tres incógnitas. En primer lugar, ¿por qué una simple cuenta inactiva ha pasado de ser irrelevante a convertirse en un riesgo sistémico? En segundo lugar, ¿qué mensaje real se esconde tras la propuesta de sanción millonaria al Grupo Santander? Y finalmente, ¿estamos ante una nueva forma de exclusión financiera justificada por la seguridad regulatoria? Estas son las claves que vamos a desvelar. Nuestra hoja de ruta para esta sesión será precisa y se desarrollará en 5 fases. Comenzaremos con el hecho desencadenante, la propuesta de sanción. A continuación, ampliaremos el marco para entender el nuevo contexto regulatorio con la AMLA. Profundizaremos en el concepto de de-risking para comprender la lógica interna del banco. Identificaremos el catalizador que está acelerando este proceso. Y finalmente, presentaremos nuestra tesis de inversión y los escenarios de futuro. Es crucial entender la naturaleza exacta de esta sanción. No estamos hablando de una sentencia judicial por fraude, sino de un expediente administrativo. La causa es una incidencia operativa en los protocolos de diligencia debida. La clave, por tanto, no es el dinero perdido, sino la información desactualizada de los clientes. Lo que presenciamos es la colisión entre la agilidad que exige la banca digital y la nueva e implacable rigidez del control financiero. Y esa nueva rigidez tiene un nombre: AMLA, la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Desde 2025 opera a pleno rendimiento, con un objetivo claro: armonizar la supervisión en toda Europa. Esto elimina la discrecionalidad de los reguladores nacionales y eleva el estándar de vigilancia para todas las entidades. El cambio fundamental es que las cuentas inactivas, que antes eran ignoradas, ahora son clasificadas oficialmente como una vulnerabilidad de seguridad nacional, un riesgo directo de cibercrimen y blanqueo de capitales. Este nuevo escenario regulatorio activa un proceso interno en los bancos conocido como de-risking. La lógica es puramente matemática. Si el coste de monitorizar a un cliente, sumado al riesgo potencial de una multa millonaria, supera la rentabilidad que éste genera, la ecuación resulta negativa. Para un cliente inactivo la rentabilidad es cero. El resultado, por tanto, es una purga de balances. El banco comienza a eliminar de forma proactiva aquellos perfiles que solo aportan riesgo regulatorio a cambio de un margen nulo. Es una limpieza estratégica de su cartera. La lógica financiera que impulsa esta purga es la del riesgo asimétrico. Por un lado del balance, el beneficio de mantener una cuenta inactiva sin la documentación actualizada es de 0 euros. Por el otro, el riesgo de multa asciende a millones. Además, una nueva doctrina jurídica establece que las sanciones se calculan sobre la capacidad económica del grupo consolidado, no de la filial. Existe ya un precedente del Tribunal Supremo que ratifica esta responsabilidad. La conclusión para el comité de riesgos de cualquier entidad es clara: la ecuación es insostenible y la tolerancia al error es simplemente cero. La pregunta es, ¿por qué esta limpieza de datos se produce precisamente ahora? La respuesta es un catalizador táctico, la fusión de Open Bank y Consumer Finance, programada para abril de 2026. La creación del nuevo Digital Consumer Bank requiere una migración masiva de datos, un proceso técnico conocido como ETL. Para que el Banco Central Europeo apruebe esta operación, la base de datos de clientes debe estar en un estado impecable. Por lo tanto, eliminar estos lastres administrativos antes de la integración no es una opción, es una necesidad técnica y regulatoria. Estamos, por tanto, ante un cambio de paradigma en la relación entre el banco y el cliente. Se termina la era de la captación masiva sin filtros y entramos en la era de la higiene regulatoria. Ahora la actualización de documentos, como el DNI o un justificante de ingresos, deja de ser un trámite burocrático para convertirse en la condición indispensable para operar. Y es fundamental desmontar un mito. Realizar pequeñas transferencias para generar actividad no soluciona el problema. El banco ya no busca solo transacciones, busca el cumplimiento estricto de los protocolos Know Your Customer. Cuando un cliente es marcado por el departamento de compliance, se activa un proceso interno de 3 fases. Primero, el bloqueo. Es una medida administrativa interna, no una inclusión en ficheros de morosidad como ASNEF. Segundo, la revisión, un proceso que suele ser lento porque requiere validaciones complejas. Y tercero, la resolución. Si el cliente no actualiza su información, la entidad procede con un cierre ordenado de la cuenta. Se trata de una estrategia proactiva para evitar obtener un scoring de riesgo negativo para la propia entidad financiera. Llegamos así a la tesis final de nuestro análisis. La lectura de mercado que debe tenerse en cuenta. Primero,
La presión de AMLA es estructural y permanente. Esto significa que el coste de mantenimiento de todas las cuentas, incluso las gratuitas, va a aumentar. Segundo, la multa propuesta no es un hecho aislado, es un aviso a todo el sector. La inactividad del cliente se ha convertido en un lujo que la banca ya no va a financiar. Y tercero, la fusión de 2026 creará un gigante digital más eficiente, sí, pero también mucho más selectivo con su base de cliente. Ante este escenario, ¿cómo posicionarse? Para el inversor de rentas, la clave es vigilar las provisiones por la multa, pero sabiendo que, a largo plazo, esta limpieza mejorará la eficiencia y protegerá el dividendo. Para el inversor de valor, la fusión generará sinergias evidentes. La purga actual es el coste de reestructuración necesario para un banco digital más saneado. Y para el especulador, la volatilidad a corto plazo, generada por los titulares sobre la sanción, podría crear puntos de entrada si el mercado sobrereacciona. Dejamos para concluir dos preguntas que definirán el futuro del sector. ¿Logrará el nuevo banco retener a sus clientes tras esta purga? Y más importante, ¿estamos viendo el principio del fin del modelo de banca gratuita en Europa?